Hoy tenemos el desarrollo del módulo 3, ¿sí? Educación financiera. Vamos a dar un pantallazo de todo lo que es importante y nos va a servir tanto para nuestra vida privada como para nuestro manejo también. Sí, para el tema de los emprendimientos, ¿verdad? Como para que ustedes puedan eh, enseñarles a sus participantes, ¿verdad? Pero también si por ahí ustedes deciden emprender también, ¿verdad? Les va a servir mucho. Muy bien. Vamos admitiendo todavía gente, un momentito. Bueno, entonces vamos a dar inicio, ¿sí? A este módulo. Vamos a empezar a definir, ¿verdad? A definir lo que son las finanzas, ¿sí? ¿Qué son las finanzas? Dice, se refiere a una rama, ¿sí? De la administración y la economía que estudia el intercambio de capital entre individuos, empresas o estados, con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades conllevan, ¿sí? ¿Por qué hablamos de incertidumbre y riesgo? Porque en el mundo de las finanzas, en la economía sobre todo, no todo, no está dicha la última palabra, siempre hay cambios, ¿sí? ¿Verdad? Hay fluctuaciones del dólar, del euro, ¿verdad? Que son las principales monedas con las cuales ¿cómo se dice? Se comercia internacionalmente, ¿verdad? Entonces todo eso incide, ¿verdad? También todo lo que es eh, la, eh, todo lo que es la economía mundial incide muchísimo, obviamente también en nuestro país, en la economía de nuestro país. Entonces, por eso se habla de incertidumbre y riesgo, ¿verdad? Eh, todas las actividades, en todas las actividades, en todas las ramas, siempre hay riesgos, ¿verdad? Pero sobre todo en las finanzas, ¿sí? Pero siempre vale la pena arriesgarse, ¿verdad? Para poder salir adelante, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere entonces las finanzas? A la rama de la administración, como es como una rama, en la rama de la administración, y la economía que estudia el intercambio de capital entre individuos, entre empresas o estados, ¿sí? No se olviden eso, por favor. Muy bien. Dice, al hablar de meta financiera, entonces, una vez que tocamos lo que es justamente la parte de finanzas, siempre en los seres humanos, ¿verdad? Queremos, eh, ¿cómo se dice? Queremos, eh, obviamente tenemos que tener como objetivos en la vida, objetivos comerciales, objetivos financieros, ¿verdad? Un momentito, estoy admitiendo gente. Bueno, objetivos financieros, personales también, ¿verdad? Entonces, siempre el ser humano se maneja en base a metas en la vida, ¿verdad? Entonces, al hablar de metas financieras nos referimos al objetivo que se quiere lograr en un tiempo determinado, empleando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos laborales y económicos y de manera habitual y consciente. Aquí falta una C, ¿verdad? Un error de tipeo, obviamente. ¿Sí? Entonces, eh, volviendo al tema, ¿verdad? Cuando hablamos de metas financieras, entonces nos estamos refiriendo, ¿sí? A un objetivo que queremos lograr en un tiempo X, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos para justamente conseguir ese objetivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos justamente con ese objetivo, ¿verdad? Entonces, justamente como cualquier objetivo, tenemos que ir tras él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es lo que disponemos para alcanzar ese objetivo, esa meta financiera, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a requerir alcanzar esa meta? ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer para lograrlo? Esas son las cosas que tenemos que pensar cuando hablamos de metas y objetivos, ¿sí? Entonces, con este gráfico, nosotros vamos a poder un poquitito cómo hacemos nuestra meta, ¿verdad? Este es un gráfico, ¿verdad? Un modelo de, como se dice, de plan de meta financiera, ¿verdad? Entonces, en este lugar, ¿sí? Vamos a agrandar un poquito para que puedan ver bien, ¿sí?
es como un esquema, ¿verdad? Se le dio nada más forma de aquí de copa como para dar a entender que se consiguió el objetivo, ¿verdad? Pero en toda la vida del ser humano, ¿sí, ¿verdad? Siempre hay situaciones futuras, metas que uno quiere llegar, ¿verdad? Están las metas personales, las metas familiares, las metas productivas y las metas comunitarias, ¿verdad? Y para cada área de nuestra vida, ¿sí? Tenemos metas. Y entonces, en base a esas metas, nosotros trabajamos y trabajamos para alcanzarlas, obviamente, ¿verdad? Entonces, esta es la situación actual que tenemos, ¿verdad? El primer paso es ver nuestra situación actual, ¿sí? Luego el camino, o sea, los pasos que tenemos que dar para alcanzar nuestras metas, ¿sí? Entonces, situación actual, pasos que tenemos que dar para alcanzar nuestra meta y aquí nuestra meta alcanzada, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver en primer lugar nuestros recursos, o sea, con qué contamos, qué ingresos tenemos. Tenemos ingresos fijos, tenemos ingresos extras, ¿sí? Eso se coloca aquí. Luego las acciones para llegar a mi meta. ¿Qué acciones vas a realizar para ayudar, para llegar a esta meta? ¿Sí? Entonces, con eso, ¿sí? Con eso, entonces lo que hacemos es ver, por ejemplo, qué es lo que nosotros podemos ayudar. Por ejemplo, reducir nuestros costos, puede ser, ¿cómo podemos reducir nuestros costos o nuestros gastos, verdad? Entonces, por ejemplo, puede ser ver dentro de todos los gastos que estamos haciendo, cuáles son los gastos innecesarios, los famosos gastos, también ver los gastos hormigas, que siempre nosotros cuando nos vamos por ahí compramos un 10.000 acá, otro 10.000 ahí, 5.000, y se nos está yendo fugando nuestro dinero. Entonces, ver los gastos innecesarios, los gastos hormigas donde se fuga nuestro dinerito, ¿sí? De repente a lo mejor podemos conseguir otro ingreso más, buscar una manera de hacer un sobreesfuerzo y conseguir otro ingreso más, ¿verdad? O ver qué se puede hacer justamente para llegar a la meta. ¿Sí? Esas son pequeñas sugerencias, ¿verdad? Para aumentar nuestros ingresos, para que nuestro dinero, ¿verdad? No sufra, ¿cómo se dice? Descuentos innecesarios, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos los recursos fijos, vemos acciones a seguir para disminuir nuestros gastos o aumentar nuestros ingresos, ¿verdad? Ahí vemos qué plazo tenemos también nosotros. Ese es otro dato que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? El plazo que nosotros tenemos o que nos proponemos, ¿verdad? Para conseguir nuestra meta, ¿verdad? Tiene que ser el plazo, puede ser 2 años, 1 año, 2 años, 3 años, ¿verdad? Y también tenemos que ver el monto, ¿verdad? El monto que va a salir, el monto que nos cuesta esa meta. Por ejemplo, una meta personal de repente puede ser, por ejemplo, seguir una maestría, por ejemplo. Entonces, seguir una maestría, ¿verdad? Sería, por ejemplo, qué sé yo, ahorrar una maestría, sabemos que sale caro, ¿verdad? Entonces, de repente podemos poner como un año de meta, ¿verdad? Y ahorrar mensualmente, por ejemplo, qué sé yo, 1.000.000, ¿verdad? Entonces, ponemos el guaraní es 1.000.000 y el plazo es 12 meses, ¿verdad? La meta personal es seguir una maestría, ¿ven? Entonces, así vamos estableciendo nuestras metas financieras, ¿sí? No necesariamente tienen que hacer así, ¿verdad? Este gráfico, ¿verdad? Pero pueden hacer, por ejemplo, una planilla y colocar ahí sus recursos, sus acciones. Es más, la tarea va a estar así luego, ¿verdad? Los recursos, las acciones que van a seguir ustedes, ¿verdad? Para conseguir esa meta. El plazo y el monto que va a salir, el monto que nos va a costar conseguir esa meta. ¿Ok? Y bueno, y así para cada ámbito, área, puede ser meta familiar, por ejemplo, puede ser comprar una casa, puede ser comprar algo para la casa, qué sé yo, televisores, computadoras para los hijos, autos, renovar el auto, ¿verdad? Esas son metas familiares, ¿verdad? O puede ser el tema del auto, y la misma cosa, tiene el mismo esquema, mis recursos, las acciones que vas a tomar y el plazo y guaraníes, ¿sí? Metas productivas, la misma cosa, esto puede ser para la parte por ejemplo, el emprendimiento, si uno quiere, cómo uno puede hacer un emprendimiento, ¿verdad? Puede ser, o cómo
como de repente para conseguir dinero para hacer alguna inversión. Sí, un momentito, por favor. Bueno, entonces, así para cada ámbito, para cada área, justamente se van estableciendo metas, como dijimos, metas familiares, metas productivas, metas comunitarias y en líneas generales, ¿verdad? Por ejemplo, metas personales, ¿verdad? Entonces, así elaboramos nuestro cuadro de metas financieras, ¿sí? En la tarea se les va a pedir a ustedes de esta manera, justamente, ¿sí? Se les va a hacer como un cuadrito y ustedes van a poner sus metas financieras, ¿sí? Muy bien. Cuando estamos tocando el tema de lo que es las finanzas, también tocamos lo que es el presupuesto, ¿verdad? Obviamente que cuando hablamos de metas financieras, todos estos temas están súper relacionados, ¿verdad? Cuando hablamos de metas financieras, tenemos que hablar también, tenemos que también evaluar el presupuesto, o sea, cómo justamente el presupuesto es un elemento para nuestra meta financiera, ¿verdad? ¿Y qué es el presupuesto? El presupuesto es un registro de los ingresos y gastos dentro de un periodo de tiempo, que puede ser semanal, quincenal o mensual. O sea, un registro de todos nuestros gastos, de todos nuestros ingresos y nuestros gastos, ¿verdad? El tiempo o el plazo de nuestro presupuesto lo podemos hacer nosotros, lo establecemos nosotros, puede ser semanal, quincenal, mensual, ¿verdad? Ayudar, dice, que ¿para qué nos ayuda? O sea, ¿para qué sirve el presupuesto? El presupuesto ayuda a controlar los gastos, conocer las posibilidades de ahorro y tomar decisiones sobre invertir o tomar un crédito, ¿sí? Entonces, en base al presupuesto se puede utilizar, o sea, con el presupuesto podemos hacer estos movimientos, ver, controlar nuestros gastos, ¿verdad? Por ejemplo, con nuestro presupuesto van a quedar bien establecidos cuáles son nuestros gastos innecesarios, cuáles son los gastos que son básicos, los gastos necesarios, los innecesarios, los gastos urgentes. Todo eso va a estar bien especificado en nuestro presupuesto, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros podemos ver dónde podemos apretar o ajustar nuestro cinturón, ¿verdad? Después conocer dónde, o sea, justamente ajustar para qué, para poder ahorrar para nuestras metas justamente, ¿verdad? Entonces, es muy importante el tema del presupuesto. Acá estamos hablando de un presupuesto, ¿cómo se dice? A nivel personal, ¿verdad? Obviamente. No estamos hablando del presupuesto de empresas, no vayan a confundir. El presupuesto de empresa, obviamente, es un presupuesto mucho más complejo, un poquito más complicado, ¿verdad? Para los que son contadores, obviamente saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Elaborar un presupuesto, un proyecto, un presupuesto proyectado, todo es totalmente otra cosa, ¿verdad? Acá estamos hablando de un presupuesto que podemos aplicar en nuestra vida personal, ¿verdad? Entonces, con el presupuesto, ¿cuál es el presupuesto? ¿Qué significa presupuesto, verdad? Entonces, un registro detallado de todos nuestros ingresos y nuestros egresos. ¿Para qué nos sirve, verdad? Nos sirve justamente para poder controlar nuestros gastos, ¿sí? Ver las posibilidades o dónde podemos realizar algunos ajustes para poder ahorrar, ¿verdad? Y luego poder tomar las decisiones, ¿verdad? De tal manera a poder invertir mejor nuestro dinero o directamente si necesitamos tomar un crédito, ¿verdad? Justamente después vamos a ver cómo calculamos nuestra capacidad de pago para los créditos, ¿sí? Bueno, ¿qué es el concepto de ingresos, verdad? Obviamente se refiere a la entrada de dinero, ¿verdad? O a cambio de trabajo, producción y o ventas de productos o servicios, incluyendo remesas, o sea, el dinero que nos envían los familiares que viven en otra ciudad o en otro país, ¿sí? Entonces, ¿qué son los ingresos? Todo aquello que ingresa dentro de nuestra economía, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Puede ser dinero, ¿verdad? El dinero que recibimos a cambio de nuestro trabajo, de nuestra producción o ventas de productos o servicios, ¿verdad? Y también los ingresos incluyen, ¿verdad? Obviamente las remesas. ¿Qué son los egresos? Se refiere a los pagos, ¿sí? Por servicios, ¿verdad? Productos o compromisos financieros asumidos por la persona o familia. Es destinar dinero para conseguir bienes o servicios, ¿sí? Entonces, es destinar dinero para conseguir bienes o servicios. Entonces, egreso es todo aquello, ¿verdad? Todo aquel
pago, ¿verdad? Que nosotros hagamos por servicios, productos o algunos compromisos familiares, perdón, financieros, asumidos por nosotros mismos o por nuestra familia. Esos son los egresos. Estamos hablando siempre de lo que es justamente del presupuesto familiar, ¿verdad? El presupuesto personal y familiar, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos nuestro cuadro, ¿sí? Aquí tenemos nuestro cuadrito, que justamente también, por favor, quiero que presten atención, porque también le vamos a pedir para que hagan en la tarea, ¿verdad? Y esto es lo que ustedes también tienen que enseñarles a sus participantes, ¿verdad? Esto es lo básico que todo ser humano tiene que saber manejar para poder justamente hacer un control estricto de todos sus ingresos y egresos, ¿sí? Nosotros no queremos anotar, ¿verdad? Normalmente el ser humano no quiere anotar, ¿verdad?, todos los gastos que hacen día a día. Pero yo les animo, les desafío, ¿verdad? Y les sugiero que tómense un día de su tiempo, en un día X. No, para empezar, ¿verdad? Tiene que ser un hábito, ¿verdad? Todo hábito lleva a la disciplina y viceversa. Y la disciplina lleva al hábito nuevamente, ¿verdad? Es como un círculo, ¿verdad? De beneficio, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que un día, por ejemplo, tómense el trabajo de anotar todo lo que gastan. Cualquier 1000 guaraníes que están por ahí, abren y anoten. Pongan ahí, 1000 guaraníes tal cosa, 1000 guaraníes al limpia vidrios, 2000 guaraníes. Y van a poder fijarse, gente, todo el dinero que se les va en un día, sin darse cuenta. Imagínense eso si ustedes hacen un control estricto todos los días. ¿Cómo se van a dar cuenta? En la cantidad de dinero que perdemos sin darnos cuenta, ¿sí? Justamente eso y les digo por experiencia, ¿verdad? Yo antes decía, pero ¿por qué es lo que no me alcanza mi dinero? ¿Por qué lo que si estoy ganando bien? Antes decía, cuando era jovencita. Y un día dije, voy a anotar un poco mis gastos. Me tomé de la cabeza, cuando yo justamente un día me tomé el trabajo de anotar. Cuando nosotros estamos así normalmente en nuestra vida, así, sin querer, así, aquí 1000, 2000, 5000, y no nos parece mucho, ¿verdad? Pero cuando anotas, te tomas de la cabeza, te das cuenta, Dios mío, hoy tiré 50.000 guaraníes en pavadas, 100.000 guaraníes en pavadas, van sumando, ¿verdad? Imagínense eso todos los días si ahorramos, imagínense un buen dinero vamos a ahorrar, ¿verdad? Entonces, justamente ese tipo de anotaciones, ese tipo de hábitos, les va a ayudar a ustedes a poder controlar sus gastos, ¿sí? Donde van a modificar, ¿verdad? Van a poder inclusive, como se dice, rectificar y modificar esa compra compulsiva que a veces tenemos también, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Entonces, crear un hábito en todos los sentidos para anotar nuestros gastos, ¿verdad? Crear un hábito y también para controlarnos en los gastos, ¿sí? Para verlo. Entonces, una vez que identificamos esos gastos hormigas o esos gastos innecesarios, empezar a agarrarnos el hábito de no incurrir más en esos gastos. Y ahí van a ver cómo les sobra el dinero, ¿sí? Muy bien, entonces, esta es nuestra planillita, ¿sí? En esta planillita justamente aparecen, ¿verdad?, dos columnitas. Una columna de ingresos y otra columna de egresos, ¿sí? Acá dice periodo de tiempo, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen que colocar el plazo, ¿verdad?, de lo que queremos hacer. Nuestra meta de repente puede ser comprar una casa, o puede ser comprar un auto. Acá pueden poner, ¿verdad?, comprar un auto y poner ahí, por ejemplo, qué sé yo, 2 años de plazo, ¿verdad? Entonces ahí colocan arriba. Y luego ponen acá sus ingresos y sus egresos, ¿sí? Entonces aquí pueden poner los recursos que tienen, ¿sí? Pueden ser ingresos fijos, ingresos extras, o si no, otros ingresos, ¿verdad? Y acá van poniendo sus gastos. Gastos necesarios, gastos obligatorios, los gustos, mejor dicho, los gastos inesperados, los gastos ¿cómo se dice?, de negocios en sí, ¿verdad? Y en total, la sumatoria total de ambos, ¿sí? Entonces, ¿qué entran en gastos necesarios? Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con alquiler de la vivienda, gastos de alimentación, por ejemplo,
puede ser agua, luz, y puede ser internet también, porque hoy en día ya es necesario, ¿verdad? Todo lo que tenga, todo lo que es aquello necesario y básico para nuestra vida, ¿verdad? Gastos obligatorios, puede ser aquí pueden entrar los impuestos, ¿verdad? Impuestos que pagamos, o por ejemplo alguna una tasa que uno paga en las cooperativas, por ejemplo, también aquí pueden ser tus préstamos, ¿verdad? Los préstamos también, algún préstamo que ustedes tengan, ¿verdad? En gustos entran todo lo que sean las salidas fines de semana o salidas a cenar, al cine, los viajes, todo eso se pone acá, ¿verdad? Los gastos inesperados es, por ejemplo, aquí todo lo que tenga que ver gastos de farmacia, gastos de sanatorio, o sea, gastos por la salud, ¿verdad? Gasto inesperado. O puede ser o que el auto se te rompió, o de repente, o sea, el auto se descompuso, algún aparato de la casa se descompuso y hay que gastar. Esos son gastos inesperados. O de repente se averió algo en nuestra casa, hay que hacer trabajos de plomería o de albañilería. Todos esos son gastos inesperados. Y gastos del negocio, ¿verdad? Acá dice gastos del negocio, por ejemplo, si tienes un emprendimiento y de repente también necesitas justamente para eso sueles utilizar de repente tus finanzas personales. Lo ideal sería no mezclar, o sea, lo recomendable es no mezclar las finanzas personales con las finanzas del negocio, del emprendimiento o negocio, ¿verdad? Pero de repente hay algunos que sí lo ponen, entonces por eso sale ahí gastos de negocio, ¿verdad? Un momentito, nos estamos quedando sin tiempo. Son las 11:04. Muy bien. 11:20 nos vamos a desconectar y volver a conectarnos. Rapidito. Muy bien. Bueno, una vez que tenemos todo especificado nuestros ingresos y nuestros egresos, hacemos la sumatoria total, ¿sí? Obviamente, una economía sana, ¿sí? Una economía sana va a arrojar de que nuestros ingresos, ¿sí? Sea mayor, bastante mayor que nuestros egresos. Eso es una economía financiera sana, mejor dicho. Una economía financiera sana. Entonces, siempre tendría que ser esta columna mayor que esta columna. El ingreso que los egresos. Si los egresos son mayores que los ingresos, estamos mal. Hay que hacer urgente una modificación, obviamente, ¿verdad? Una modificación. O si de repente está igual esta columna con esta, o esta tiene una leve, o sea, es mayor levemente que esta columna, entonces también hay problemas. Hay que, justamente cuando veamos la capacidad de pago, vamos a poder ver cuánto es el porcentaje que tendría que sobrar mínimamente para que vos puedas decir, estoy bien oxigenado, o puedo hacer un préstamo, ¿está bien? Entonces, por lo menos un 50% tiene que sobrar, o un 60%, para que podamos decir que estamos con una economía financiera sana, ¿verdad? Muy bien. Concepto de ahorro. Bueno, también ¿cómo se dice? Este concepto está totalmente ligado a las metas. Obviamente, ¿sí? Justamente para poder alcanzar nuestra meta, una de las cosas que tenemos que hacer es ahorrar, ¿sí? Ahorrar. Entonces, ¿qué es el ahorro? Se refiere a guardar el dinero a fin de utilizarlo en el futuro. O sea, es guardar ahora mi dinerito con el objetivo de usar en algún momento, o sea, en el futuro. Es una decisión consciente, vuelvo a faltar la C ahí, sobre el uso de los ingresos, ¿sí? Es una decisión consciente sobre el uso de los ingresos. Todas las personas, independientemente al monto de nuestros ingresos, podemos ahorrar. O sea, ¿qué significa eso? Todos podemos ahorrar. Si bien es cierto, muchas personas están pasando por situaciones angustiantes, sobre todo en la pandemia, ¿verdad? Entonces no permite de repente ahorro alguno en este momento, pero esta es una situación coyuntural, ¿verdad? Pero siempre en la vida del ser humano, cuando nosotros estamos en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que movernos en base a nuestros ingresos. Lo ideal es que nosotros llevemos una vida conforme a nuestros ingresos. El ser humano en realidad no hace eso, sino hace al revés, ¿sí?
Primero se endeuda todo y después ve cómo ingresar dinero y pagar la deuda. Y tiene que ser al revés. Primero tiene que saber con qué cuenta, ¿sí? Y en base a eso, ver todos sus demás movimientos, en qué va a gastar, si va a poder hacer préstamos y todas esas cosas. Todo eso tiene que funcionar correctamente para que podamos llevar una vida tranquila, ¿verdad? Una vida un poco, por lo menos una vida menos estresante. Porque si nos endeudamos hasta la coronilla y después vemos cómo cubrir, eso permanentemente nos tiene en zozobra, nos tiene mal, nos lleva a un cuadro de estrés, el estrés nos lleva a problemas de salud, los problemas de salud nos lleva otra vez, nos mete en un círculo vicioso, ahora nos lleva a, a problemas de deudas, de hacer préstamos aquí, préstamos allá para pagar, para pagar nuestros tratamientos, nuestros remedios y todo, ¿verdad? Entonces, es como un círculo vicioso. Entonces, tenemos que ordenar nuestra vida para poder llevar una vida un poquito más tranquila y más sana, ¿verdad? Conozco a muchas personas, yo por ejemplo, estuve como gerente de recursos humanos, o sea, trabajé muchos años en eso, ¿verdad? Y entonces yo veía como la gente, cada vez, cómo era como el ser humano, antes de ganar su salario ya está pensando en qué gastar, ¿verdad? Por ejemplo, de repente había un aviso de que iba a haber aumento salarial, enseguida las personas ya estaban pensando, voy a comprar crédito, esto voy a poder comprar, ¿verdad? Era impresionante cómo las personas, en vez de decir, voy a ahorrar ese dinerito, ese aumento que voy a tener, ¿verdad? Sino que pensaban cómo, en qué gastar, no lo que ni en qué invertir, sino en qué gastar, o sea, en deudas nomás. La mayoría de la gente siempre en deudas. Y justamente eso tenemos que evitar, gente, tenemos que ya evitar seguir en la cultura de la esclavitud financiera. Tenemos que tratar, gente, de movilizarnos en base a nuestras, ¿cómo se dice? Eh, en base a nuestras posibilidades, ¿sí? No nos endeudemos más tanto, es cierto. Hay algunas cosas en las cuales tenemos que únicamente endeudarnos para poder conseguir en la vida, como por ejemplo cuando queremos comprar nuestra vivienda o como por ejemplo cuando queremos comprar para nuestro vehículo. Hoy en día el vehículo de repente ya no es un lujo, sino es una necesidad también. Entonces, para esas cosas dejemos las deudas, ¿verdad? Dejemos para endeudarnos, pero para otro tipo de cosas, tratemos de manejarnos conforme a nuestras posibilidades, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con tema diversiones, comprar otro televisor para la casa, comprar otra computadora para los chicos, o comprar, por ejemplo, comprar más muebles, comprar cosas, cosas que podemos aguantar un tiempo, ¿verdad? Y entonces ahorrar inclusive y comprar, ¿verdad? Y no estar comprando en cuotas, porque en cuotas se nos va muchísimo dinero. No nos damos cuenta y nosotros decimos, pero es nada más, 100,000 mensual nomás es. Pero multiplicar por los meses que te da y van a ver que casi el 50% más te cobran, o sea, mejor dicho, el doble, el 100% vendría a ser, ¿verdad? En algunos casos 40, otros casos 60% más, ¿verdad? Pero imagínense si ustedes ahorran esos 40 o 60% de más que le están cobrando. Prácticamente te sale la adquisición de otro producto. Entonces, tratemos de manejarnos, de manejarnos al contado con las cosas. ¿Cómo vamos a hacer así? Bueno, ahorrando, poniéndonos unos plazos, ¿verdad? Justamente yo personalmente con mi marido me estoy manejando así desde hace varios años, de 10 años venimos haciendo eso y les puedo asegurar que se puede rectificar. Bueno, como iba diciendo, totalmente se puede rectificar cuando no hicimos bien las cosas por el tema de los ahorros, entonces sí podemos, a través de la disciplina, el hábito, podemos rectificar y podemos empezar a ahorrar, ¿verdad? Que sería ideal. Muy bien, estuvimos entonces viendo lo que es el concepto de ahorro, se refiere a guardar el dinero a fin de utilizarlo en un futuro, ¿sí? Es una decisión consciente sobre el uso de nuestros ingresos, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de ahorro? Son el ahorro formal e informal. El ahorro formal
es aquel dinero o ahorro que se guarda en los bancos, las financieras o las cooperativas. ¿Cuáles son las ventajas de un ahorro formal? Es que es seguro y que genera intereses a favor del ahorrista, ¿verdad? Y que está resguardado obviamente por el Banco Central del Paraguay, en el caso de los bancos financieros, y por la INCOP en el caso de las cooperativas. ¿Sí? Luego está el tipo de ahorro informal, ¿sí? Cuyas ventajas son que es cercano, es accesible y que tiene disponibilidad inmediata. El ahorro informal es aquel que guardamos con nosotros en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, ese es el ahorro informal. ¿Cuál es el peligro de que si supongamos que se salte de la casa o que alguien que sea deshonesto esté en la casa, se dé cuenta que estamos ahorrando, entonces nos quieran robar, ¿verdad? Ese es el peligro del ahorro informal. Muy bien. Ahora vamos a lo que es el plan de ahorro. El plan de ahorro. Una cosa es lo que es el ahorro, otra cosa es el plan de ahorro. El ahorro es guardar nuestro dinerito, ¿verdad? Para utilizarlo en el futuro. El plan de ahorro ya es, ¿verdad? Cuando una persona se propone alcanzar una suma de dinero y decide conscientemente organizarse para guardar de forma constante hasta llegar a la meta, ¿sí? Entonces, justamente esa es la diferencia que es. El plan de ahorro es un instrumento de las metas financieras. O sea, en las metas financieras, ¿se acuerda que estábamos diciendo que dijimos hace un rato, que se tienen que establecer unas metas, hay metas personales, familiares, metas productivas, metas comunitarias, ¿sí? Entonces, nosotros no especificamos, nosotros establecemos un monto X, ¿sí? Para alcanzar una meta. Entonces, ahí, en base a esa meta, a un plazo, establecemos el plazo que nos va a llevar a alcanzar esa meta conforme a los recursos que tenemos. Entonces ahí empezamos a ver cuánto tenemos que ahorrar por mes hasta alcanzar nuestra meta. Vamos a ver el cuadrito que tenemos que hacer. Y para que vean un poquito, vamos a agrandar un poquito más. Muy bien, ahí está. Entonces, el cuadrito es así. Acá justamente se pone la meta. Por ejemplo, acá vamos a poner una casa, adquirir un vehículo, ¿verdad? El tiempo es el plazo, ¿verdad? Que nos va a llevar a alcanzar nuestra meta. Puede ser corto o largo plazo. Luego, el valor en dinero, o sea, cuánto nos cuesta nuestra meta, ¿sí? Acá los recursos, ¿sí? Los recursos con que contamos, como dijimos hace rato, por ejemplo, el ingreso fijo que tenemos, el ingreso extra, ¿sí? Y el ahorro, ¿sí? Cuánto vamos a guardar por día, por semana, por mes, para alcanzar nuestra meta, ¿sí? Esta planillita es importante que hagamos para hacer nuestro plan de ahorro, ¿sí? Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poquito lo que habla sobre los temas de los créditos, ¿sí? Con el plan de ahorro finalizamos todo lo que es la parte de metas financieras, presupuesto, ahorro y plan de ahorro, ¿verdad? Pero vamos a estar hablando de un tema que está relacionado también a las finanzas, a las finanzas de cualquier persona, ¿verdad? De todas las personas. Lo que es el crédito. De repente estamos necesitando hacer un préstamo, ya sea por aquí, supongamos, no contamos con los recursos necesarios para adquirir un bien, ¿verdad? Lo ideal es siempre ahorrar, hacer un plan de ahorro, establecer nuestra meta financiera, establecer un plan de ahorro y llegar hasta adquirir o cumplir nuestra meta, ¿verdad? Nuestra meta financiera. Pero si no nos es posible, si nuestro dinero no nos alcanza o no nos queremos descapitalizar, entonces le podemos hacer un crédito. Entonces, ¿qué es el crédito? Es la obtención de dinero a bienes en el presente, ya sea de instituciones financieras o de particulares, el cual debemos pagar en el futuro, ¿sí? O sea, adquirimos en el presente un préstamo y pagamos en el futuro. Eso es el crédito. ¿Cuáles son los elementos o las personas que intervienen en un crédito? El deudor y el acreedor. ¿Quién es el deudor? Es la persona quien toma o quiere un crédito a préstamo, y el acreedor es la persona quien otorga un crédito o préstamo. O sea, el deudor es el que presta el dinero
y el acreedor es el que da, el que otorga el dinero. Muy bien. Ahora bien, cuando estamos haciendo un préstamo, un crédito, sí, tenemos que calcular bien varios factores. Tenemos que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, tenemos que hacer la pregunta si realmente hace falta endeudarnos, ¿sí? Si realmente hace falta y es necesario, entonces después tenemos que averiguar bien las condiciones del crédito, ¿sí? Tenemos que averiguar bien si la persona, cuáles son las condiciones, cuáles son los intereses, qué plazo va a tener, cuál es el monto que vamos a tener pagar, cuál es el monto que vamos a pagar en caso de las penalidades, los intereses moratorios que vamos a tener en caso de incumplimiento, ¿verdad? Todo eso tenemos que informarnos muy bien, ¿sí? Y luego también tenemos que hacer un cálculo de nuestra capacidad de pago, o sea, tenemos que hacer un préstamo conforme a nuestra capacidad de pago, o sea, tenemos que tratar de hacer un préstamo o endeudarnos de manera responsable. ¿Qué significa eso? Endeudarnos, sí, pero con un monto que podamos pagar nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es la capacidad de pago? Se refiere a los recursos que una persona tiene para cumplir con un compromiso de acuerdo al plazo del préstamo que se desea tomar. Es decir, ¿hasta cuánto puede endeudarse una persona? Si se supera ese monto, se tiene un sobreendeudamiento. Vamos a ver rapidito la fórmula de cómo vamos a calcular la capacidad de pago. ¿Ven? Súper fácil. Primero se calculan los ingresos, ¿sí? Los ingresos tienen que ser, yo sugiero que sea sobre los ingresos fijos, porque los ingresos extras no son constantes. Un mes podés tener, como el otro mes no. Entonces, siempre sobre el ingreso fijo hay que calcular para poder ver cuánto vamos a poder pagar, ¿sí? Para poder calcular nuestra capacidad de pago. Luego tenemos que calcular todos nuestros gastos y tenemos que hacer ingresos menos egresos y lo que sobra el 50%. ¿Ven acá? Sobró 250, ¿ven? 250 y sobre 50%, ¿verdad? El 50% es 125. Entonces, esto es el monto mensual que vamos a poder pagar, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros hacemos un préstamo y tenemos que pagar 150.000 o 200.000 mensual, ya no estamos sobreendeudando. ¿Por qué? Porque según mi ingreso y mis egresos, esto es lo que me sobró y el 50% es el cálculo para endeudarme responsablemente, ¿sí? Si yo tengo que pagar una cuota superior a esto, quiere decir que ya me estoy sobreendeudando, ¿sí? Entonces, cuidemos mucho esos detalles, ¿sí? El monto puede variar, este 50.000, este 50% puede variar perfectamente, pero nosotros sugerimos el 50% para hacer un endeudamiento responsable, ¿sí? Entonces, este es el monto que mensualmente vamos a poder pagar cómodamente. Y el otro 50% restante nos queda para imprevisto o para cualquier otro gasto. Muy bien. Como ya dijimos aquí, justamente todo, antes de tomar una deuda siempre, es importante calcular la capacidad de pago. Además, tenemos que ser conscientes de la deuda que vamos a tomar y ser responsables en el pago, a fin de evitar atrasos, pagos de intereses por mora y malos historiales crediticios, ¿sí? Siempre preguntar y tener en cuenta el plazo, las tasas de interés y las penalidades en caso de incumplimiento, que ya habíamos visto, ¿ya? Eso tenemos que tener muy en cuenta. Y es importante tener un destino establecido para el crédito. No endeudarse si realmente no hay necesidad o urgencia de por medio, que también ya habíamos dicho. Muy bien. Dentro de lo que es todo lo que es el movimiento, de todo lo que es tema de ahorros, créditos, ¿verdad? Vamos a hablar de un concepto, ¿sí? ¿Sí? Que es el sistema financiero, ¿verdad? Justamente el sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? Es lo que permite el relacionamiento entre los individuos con unidades económicas, instituciones y entidades financieras a través del intercambio de productos, instrumentos y servicios, ¿sí? Entonces, todo lo que es el crédito, los bancos, las financieras, las cooperativas y los individuos que están prestando, los deudores, ¿verdad? Las personas que prestan el dinero o las personas que están abriendo las cuentas de ahorro, ¿sí? En los bancos, en las financieras, en las cooperativas.
Todo esos conjuntos de elementos conforman el sistema financiero, ¿sí? Muy bien, y todas las actividades que conllevan, que hacen y que realizan estos elementos, ¿verdad? Los sistemas financieros permiten que el dinero se movilice dentro de una economía. Muy bien. ¿Cuáles son los productos y servicios que se mueven, que se ofrecen dentro de lo que es el sistema financiero? Son el ahorro, los créditos, los seguros, los servicios. El ahorro puede ser la cuenta de ahorro a la vista, cuenta de ahorro a plazo fijo, certificado de depósito de ahorro, ¿verdad? Obviamente, créditos, el crédito puede ser para consumo, puede ser para viviendas, para microcréditos, o pueden ser para un crédito productivo o del negocio, por ejemplo, ¿verdad? Seguro puede ser de personas, puede ser de vida, accidentes, contra robo, ¿verdad? Todo eso. Servicios pueden ser transferencias nacionales e internacionales o pagos de servicios. Entonces, estos son los productos o servicios que se mueven dentro del sistema financiero. Muy bien, ahora vamos a hablar de los derechos, ¿verdad? De los deberes, derechos y deberes del usuario financiero, ¿sí? O sea, las personas que hacen los préstamos, ¿verdad? O las personas que abren las cajas, las cuentas en los bancos financieras y cooperativas. ¿Cuál es el derecho? Derecho a recibir una buena atención por parte del personal de la institución financiera. Derecho a recibir información y aclaración de todas las dudas sobre los productos o servicios financieros que ofrecen las instituciones, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a hacer un préstamo, no tengan vergüenza a preguntar todos los ítems, leer, tomarse el tiempo y leer hasta las letras más chiquititas y preguntar si hace falta 10.000 veces. Tienen derecho sobre eso y el funcionario del banco o de la financiera o de la cooperativa tienen el deber y la obligación de contestar, ¿sí? De tenerte paciencia, ser tolerante y contestarte todo. Derecho a recibir capacitación en la utilización de los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras. Supongamos que estás abriendo una caja de ahorro, que te capaciten bien cómo vas a hacer, cómo vas a hacer los depósitos, cómo vas a hacer los pagos, cómo vas a hacer los retiros de ahorro, o si te ofrecen una tarjeta de crédito, cómo se utiliza, cuál es el monto mensual el pago mínimo, famoso pago mínimo que se va a pagar y todo eso, ¿verdad? Hay que pedir explicación de todo, ¿verdad? Y ellos tienen la obligación de contarte así, tal cual como es, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, ya que tocamos eso, tengan mucho cuidado con el tema del pago mínimo. Con el pago mínimo no estás pagando absolutamente nada del capital que vos estás prestando. Supongamos que vos hiciste un préstamo o hiciste un adelanto de dinero por 300.000 o hiciste una compra por 500.000 en el mes, ¿sí? Tu pago mínimo suele ser el 10% de eso, el 10% de 50.000, ¿verdad? Entonces, pago mínimo te va a venir 50.000, pago mínimo solamente para mantener activa tu tarjeta, pero no descuenta absolutamente nada de tu deuda, ¿sí? Y acuérdense que siempre las tarjetas de crédito el cálculo es sobre saldo, siempre sobre saldo. ¿Cómo van a poder solucionar eso? Las tarjetas de crédito son espectaculares y nos sirven mucho en caso de que, por ejemplo, allá por el 15 ya nos quedamos sin nuestro salario, pero tendríamos que tener un salario extra, por ejemplo, especial la tarjeta de crédito para esas personas que tienen ingresos adicionales a su salario fijo, ¿verdad? Entonces, allá por el 15, pues no nos quedamos sin dinero, entonces podemos ir a hacer las compras en el supermercado con tarjeta de crédito. Entonces, averiguamos en nuestra entidad financiera cuándo es el día del corte, ¿sí? O sea, cuando la empresa dice, el banco dice hasta aquí, y bueno, a partir de ahí para atrás, toditos los gastos que se hicieron con la tarjeta, se suma todito y sobre eso se calcula el interés. ¿Cuándo se hace el corte? Entonces, antes del corte, ir a abonar si se puede, todo lo que usaste de tarjetas en el mes, o si no, por lo menos amortizar una parte. Supongamos que hiciste compras en el supermercado por valor de 500.000, ¿verdad? Entonces, para tu próximo corte de tarjeta, ya se suma a tu deuda que ya tenías otros 500.000 más, y sobre eso se va a calcular el interés. Imagínense, supongamos que ya tenías 1.000.000, más 500.000 de este mes son 1.500.000, y sobre eso se vuelve a calcular. Y siempre sobre saldo, imagínense, es como una bola de nieve que va creciendo. Entonces, uno lo que tiene que hacer es, si no se puede pagar esos 500.000 antes del corte, entonces por lo menos tratar de pagar
todo lo que se pueda. Supongamos que tuviste un ingreso adicional y pagas un 300.000, por ejemplo. Entonces, solamente sobre 200.000 te van a calcular ya tu interés. Entonces, ese es el secreto de la tarjeta. Pero tenés que tener muchísima disciplina financiera, ¿sí? Yo no les recomiendo que usen tarjetas de crédito porque se caen fácilmente en querer utilizar todo el tiempo y es como un engaño, ¿verdad? Porque en un momento no estás descapitalizándote, pero con el tiempo no se imaginan el dinero que se pierde con una tarjeta de crédito. Cuiden mucho ese tema, ¿sí? También entonces tenemos derecho a conocer todos los costos de producto o servicio y las condiciones de la institución financiera para no tener malos entendidos. Por último, derecho a realizar quejas y reclamos y ser atendidos en tiempo y en forma, ¿sí? Muy bien, ¿cuáles son los deberes? Así como tenemos derechos, también tenemos deberes nosotros que cumplir. En primer lugar, revisar y analizar detalladamente las condiciones de los productos o servicios antes de adquirirlos. Es nuestra obligación y nuestro deber, ¿sí? Cumplir en tiempo y forma con los pagos, las cuotas de los créditos y los servicios adquiridos, ¿sí? Cuidemos nuestro nombre crediticio porque cuando queramos realmente comprar algo grande, ya no nos van a poder, donde justamente no vamos a poder realmente descapitalizarnos, entonces ya no vamos a poder, porque si no cuidamos nuestro nombre crediticio y entramos en morosidad, ¿verdad? Ya no nos prestan el dinero, ¿sí? Cuidemos mucho. Brindar información, otro de los deberes es brindar información correcta a la institución. Siempre cuando firmamos todo, siempre hacemos, y abajo te dice que es una declaración jurada. ¿Qué significa eso? Que si vos estás dando datos falsos, es una estafa a la institución. Entonces hasta te puedes ir preso por eso. Entonces cuiden mucho esos detalles. Llevar un registro de la cantidad de pagos que ya hicimos y controlar si te están cobrando bien. ¿Vale? Todo eso son los deberes que tenemos como usuarios financieros. Muy bien, en caso de quejas y reclamos, ¿verdad? Cuando un producto o servicio no se da de acuerdo a los pactados, las personas están en su pleno derecho de reclamar. El reclamo es cuando un cliente o consumidor comunica a la institución financiera estar disconforme con el producto o servicio prestado. También se puede presentar quejas cuando no se está conforme con la atención recibida en la institución financiera. Para realizar las quejas o reclamos se pueden seguir estos pasos. En primer lugar, tenemos que ver directamente con la institución financiera. ¿Tenemos problema con el banco? Nos vamos directo con el banco. ¿Tenemos problema con la financiera o con la cooperativa? Si no nos resuelven en esos lugares, tenemos la segunda opción, es resolver el problema con el Banco Central del Paraguay para los casos de bancos financieras y con la INCOP, con las cooperativas, en caso de que tengamos problemas con nuestras cooperativas, según sea el caso. ¿Verdad? Ahí está el teléfono, el interno en el Banco Central y el correo donde podemos escribir también al Banco Central. En el caso de que ninguna de estas entidades nos ayuden, ¿sí? Como tercera opción nos queda la SEDECO, acudir a la Secretaría del Consumidor, ¿sí? Ahí está el teléfono, línea baja y el número gratuito y el email para cobrar, ¿sí? Muchos dicen que la SEDECO no sirve, pero sí sirve. Les puedo como anécdota y con esto terminamos esta unidad, ¿verdad? Quería comentar una experiencia que tuvimos con mi marido, ¿verdad? Mi marido tenía un evento muy importante, entonces siempre estaba trabajando con una tintorería que era la que siempre le lavaba sus trajes, ¿verdad? Todos sus trajes. Y ellos tenían servicio de delivery. Entonces vino el delivery y retiró el traje a mi marido para el evento, ¿verdad? Y 48 horas después le trajeron a la casa nuevamente, ¿verdad? Mi marido entregó el ticket, que siempre entregan, ¿verdad? Le entregó el ticket y cometió un error fundamental. No revisó delante del delivery el traje. Entonces el traje, como venía dentro de un envoltorio especial, como vienen todos los trajes, él lo revisó, se fue, colocó así, como estaba, y el día del evento sacó para colocarse y se encuentra con la grata sorpresa de que el pantalón no era su pantalón, era un pantalón como para un niño de 12 años, imagínense. Entonces él inmediatamente, ¿verdad? Obviamente, buscó otro traje, se colocó, se fue al evento y al día siguiente se fue a reclamar a la tintorería. La tintorería no quisieron, los empleados que la atendieron no quisieron aceptar. Entonces él pidió hablar con el gerente y el gerente la misma cosa, no quiso aceptar el error. No sabemos qué pasó, capaz que se le quemó o que la máquina fundió. Entonces ellos hicieron de esta manera. Y bueno, lo que sí que el gerente dijo que él confiaba en sus colaboradores y que él no iba a aceptar eso. Entonces mi marido salió furioso de ahí y se fue a la SEDECO.
Entonces la SEDECO otorgó un tiempo de acercamiento de pruebas de ambas partes. Y mi marido aceptó todas las fotografías de por haber. Los de la SEDECO no aceptaron obviamente ninguna prueba. Entonces vinieron, se presentaron. Esas pruebas se estudiaron todas en forma con la antelación debida por los de la SEDECO. Entonces llegó el día de la audiencia. Trataron de que ellos llegaran a un acuerdo. Como mi marido estaba cerrando su postura y también el gerente decía que mi marido quería estafarle y mi marido decía justamente que ellos fueron los que le estafaron a él. Entonces, al final, la SEDECO dio su veredicto final, y el veredicto final fue de que los de la tintorería tenían que pagar un traje nuevo. Mi marido no quiso aceptar, solamente dijo, pido que me regresen mi pantalón, ¿verdad? Pero no, hasta el último, los de la SEDECO dijeron que no, ya que no, la tintorería no respondían, entonces, y que, no, que era imposible que les entreguen el pantalón, que entonces tenían que hacer una nueva confección porque puede variar el color de traje con el pantalón, que no correspondía. Entonces los de la SEDECO dijeron que sentenciaron que los de la tintorería tenían que preparar, mandar a elaborar en el mismo lugar donde mi marido se hizo, que era Casa Luomo. Entonces una nueva confección de traje en Casa Luomo con el mismo color de traje y todo. Entonces, y así pasó. Justamente mi marido al final tuvo su traje nuevo, completo, ¿verdad? Y vuelvo a aclarar, solo su pantalón quería, pero los de la SEDECO definieron de que tenía que ser así, y los de la tintorería, obviamente, se llevaron una buena lección de vida, ¿verdad? Tuvieron que pagar, pagaron, y bueno, mi marido tiene su traje completo más un traje, eso es lo que tiene en su poder, ¿verdad? De ese hecho que pasó, ¿verdad? Entonces, sí podemos dar fe de que la SEDECO sí funciona. Y bueno, con esto finalizamos la unidad 3